Muy buenas tardes. En esta ocasión les quiero presentar el tutorial sobre las funciones químicas inorgánicas. Este tutorial corresponde a la temática del segundo periodo de 10º grado. Tiene como estándar la relación de la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de intercambio químico. Los indicadores de desempeño que debe alcanzar el estudiante en la socialización de esta temática son los siguientes. Primero, relaciona los grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias para identificar funciones químicas inorgánicas. Segundo, puede predecir la fórmula molecular de un compuesto con base en sus estados de oxidación. Tercero, propone reactivos y productos que forman una reacción química inorgánica. Cuarto, nombra los compuestos químicos utilizando reglas del sistema de nomenclatura IUPAC. Y quinto, resuelve ejercicios sobre las fórmulas, ecuaciones y nomenclatura de las funciones químicas inorgánicas. En primer lugar, tenemos que encontrar la diferencia entre las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. Podemos decir entonces que la química ha dividido las sustancias en dos grandes grupos para su estudio. Las sustancias químicas inorgánicas o la química inorgánica que se desarrolla en el grado 10º y la química orgánica que se desarrolla en el grado 11. Los conceptos básicos de diferenciación entre los compuestos orgánicos e inorgánicos estrictamente están determinados por la presencia o no de carbono. Para los compuestos orgánicos, el elemento carbono constituye la base de la estructura molecular de estas sustancias, en tanto que para los compuestos inorgánicos no hay presencia de carbono en la composición química. Hay algunas excepciones, como el dióxido de carbono, la urea, entre otros. Pero en términos generales, simplemente se puede decir que los compuestos inorgánicos no tienen carbono y que los compuestos orgánicos sí lo tienen. También podemos relacionar los compuestos orgánicos con la composición química de los seres vivos. Y los compuestos inorgánicos hacen parte de la materia inerte, como el agua, el suelo y el aire. En algunas propiedades físicas de los compuestos orgánicos e inorgánicos, físicas y químicas, entre ellas tenemos la capacidad para descomponerse de los compuestos orgánicos, las reacciones de combustión y las reacciones de tipo molecular. En tanto que los compuestos inorgánicos son sustancias que tienen alta resistencia a los factores ambientales, son compuestos que tienen enlaces iónicos, por lo tanto son compuestos muy fuertes y generalmente se utilizan para la construcción. Los compuestos orgánicos, a diferencia de los compuestos inorgánicos, tienen enlaces covalentes con diferencias de electronegatividades bajas, en tanto que en los compuestos inorgánicos los enlaces que conforman la estructura molecular son enlaces iónicos, como dije anteriormente, enlaces fuertes, o también podemos encontrar enlaces covalentes, pero covalentes muy polares. En la química inorgánica podemos encontrar diferentes clases o familias de compuestos inorgánicos. Reciben el nombre de funciones químicas. Podemos encontrar 4 grandes
funciones químicas inorgánicas. Estas funciones químicas o familias de compuestos inorgánicos se caracterizan porque tienen propiedades semejantes entre todos los compuestos que conforman una familia. Y esto se debe a la presencia de un átomo o una molécula en particular que los identifica. Dicho átomo o dicha molécula constituye el grupo funcional de cada una de las funciones químicas inorgánicas. Tenemos entonces las 4 funciones químicas inorgánicas esenciales. En primer lugar, tenemos los óxidos, que tienen como grupo funcional el oxígeno, cuyo estado de oxidación es -2. Todos los óxidos van a tener oxígeno acompañado de un elemento. Son compuestos binarios. En este caso, si el elemento que acompaña el oxígeno es un metal, constituye un óxido básico. Tenemos como ejemplo el óxido de cesio, donde el elemento metálico corresponde al cesio. En segundo lugar, tenemos los óxidos ácidos constituidos por un no metal con el oxígeno. Como ejemplo tenemos el óxido de yodo, donde el no metal es el yodo y este está enlazado al oxígeno. En segundo lugar, tenemos los ácidos, cuyo grupo funcional es el hidrógeno, y este se encuentra unido a un no metal. Para los ácidos, el estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser +1. Al igual que los óxidos, los ácidos se clasifican en 2 tipos. Cuando el hidrógeno está unido a un no metal de los grupos 6 o 7A de la tabla periódica, con su menor estado de oxidación, constituyen los hidrácidos. Ejemplo, el ácido sulfídrico, donde tenemos como grupo funcional el hidrógeno, que representa los ácidos, y el azufre como el no metal del grupo número 6A. El otro tipo de ácidos se conoce como oxácidos, constituido por hidrógeno, no metal y oxígeno. Es clave entender que el prefijo ox en el nombre implica la presencia de oxígeno en el ácido. Como ejemplo tenemos el ácido sulfúrico, donde está conformado por hidrógeno, azufre y oxígeno. Como tercera función química inorgánica tenemos las sales, cuyo grupo funcional está constituido por un metal y un no metal. También tenemos que las sales se pueden clasificar en 2 tipos. Sales aloideas, que en esencia están constituidas por un metal y no metal, en sus menores estados de oxidación. Como ejemplo tenemos el astaturo de potasio, donde el metal es el potasio y el no metal es el astato. El segundo tipo de sales son aquellas que contienen, además de un metal y un no metal, oxígeno. Como dije anteriormente, para el caso de los oxácidos, el prefijo ox en el nombre implica la presencia de oxígeno. Entonces, como ejemplo tenemos el nitrato de litio, constituido por el litio como metal, el no metal, el nitrógeno y, como dije anteriormente, la presencia de oxígeno. Por último, tenemos los hidróxidos, que tienen como grupo funcional el hidroxilo, que es el ion conformado por el oxígeno y el hidrógeno, con una carga neta de -1.
Ese hidroxilo, para constituirse como hidróxido, debe estar unido a un elemento metálico. Los hidróxidos no tienen clasificaciones. Tenemos entonces como ejemplo el hidróxido de aluminio, donde el metal es el aluminio y el grupo funcional de los hidróxidos, el OH. Continuando entonces con el siguiente tema, pasamos a ver lo que son fórmulas moleculares. Las fórmulas moleculares son representaciones simbólicas de los compuestos químicos. En ellas podemos encontrar diferentes términos que ofrecen información respecto a esos compuestos. En primer lugar tenemos el coeficiente. El coeficiente es el número que se antepone a una fórmula molecular. Este nos ofrece la información del número de moléculas de ese compuesto que queremos representar. Para este caso, tenemos como coeficiente 5. Esto quiere decir que estamos representando 5 moléculas de ácido sulfúrico. Encontramos también en las fórmulas los símbolos. Estos nos indican cuáles elementos hacen parte de dicho compuesto. Para este ejemplo tenemos 3 elementos: el símbolo del hidrógeno, el símbolo del azufre y el símbolo del oxígeno. Y en tercer lugar encontramos unos números ubicados en la parte inferior derecha de cada uno de los símbolos. Se conoce como subíndices. Estos números representan el número de átomos de cada uno de estos elementos que hay a su izquierda dentro de una molécula de este compuesto. Quiere decir que para una molécula de ácido sulfúrico vamos a encontrar 2 átomos de hidrógeno, 4 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Vale la pena aclarar que cuando no hay subíndice, como en este caso, no tenemos un número que representa los átomos del azufre, se asume que es 1. Por lo tanto, como dije anteriormente, en una molécula de ácido sulfúrico tenemos un átomo de azufre. Si queremos saber el número de cada uno de los átomos de hidrógeno, azufre y oxígeno en las 5 moléculas que estamos representando, debemos de multiplicar el coeficiente por cada uno de los subíndices. Entonces, para 5 moléculas de ácido sulfúrico vamos a tener 10 átomos de hidrógeno. Al multiplicar 5 por 2. Vamos a tener 5 átomos de azufre al multiplicar 5 por 1. Y vamos a tener 20 átomos de oxígeno al multiplicar 5 por 4. Bueno, ¿cómo escribir fórmulas moleculares? Para escribir fórmulas moleculares es necesario tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, se deben de colocar los símbolos que hacen parte de cada uno de los elementos que conforman el compuesto. Estos símbolos se deben ordenar teniendo en cuenta la electronegatividad de izquierda a derecha. Quiere decir que los elementos más electropositivos van a estar al lado izquierdo y los elementos más electronegativos van a estar al lado derecho. En este caso vamos a elaborar la fórmula del ácido sulfúrico.
Es un ácido oxácido que tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Por lo tanto, debemos de colocar sus símbolos en orden creciente según sus electronegatividades de izquierda a derecha. Como podemos ver acá, la electronegatividad del hidrógeno es 2.1, para el azufre es 2.6 y para el oxígeno es 3.5. Esta es la razón por la cual se coloca primero el hidrógeno, a su derecha el azufre y al final el oxígeno. En segundo lugar, se les debe asignar el estado de oxidación a cada uno de los átomos que se encuentran en la molécula. Para esto es necesario comprender qué significa estado de oxidación. El estado de oxidación guarda una estrecha relación con el concepto de valencia. La valencia, o electrones de valencia, es el número de electrones que recibe o debe tener un elemento químico para completar su último nivel de energía. Entonces, sabemos que cada elemento tiene cierto número de electrones en su último nivel de energía. Ese número de electrones que el elemento va a compartir, va a ganar o va a perder durante un enlace químico se conoce como valencia. El estado de oxidación corresponde con el valor de la valencia o con el valor del número de electrones que los átomos comparten, regalan o reciben durante un enlace químico. La diferencia entre el estado de oxidación y la valencia es que en el estado de oxidación se le debe colocar un signo que puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando se trata de elementos que comparten electrones, el signo positivo lo va a tener el elemento con menor electronegatividad o los elementos con menor electronegatividad. Y el signo negativo lo va a tener el elemento con mayor electronegatividad. Entonces, si queremos asignar los estados de oxidación para estos tres elementos, en primer lugar, entonces, tendremos en cuenta el número de electrones que van a compartir en esta molécula, tratándose de un compuesto covalente. Para el hidrógeno, sabemos que el hidrógeno comparte un electrón. Por lo tanto, por tener su
menor electronegativa va a ser el elemento más electropositivo. Quiere decir que su estado de oxidación va a ser más 1. Entonces, le asignamos este valor como estado de oxidación. El azufre puede compartir 2, 4 o 6 electrones en los diferentes compuestos que conforma. Para la molécula del ácido sulfúrico, que es la que estamos elaborando, el azufre comparte 6 electrones y por tener una electronegatividad baja, por lo tanto, ese estado de oxidación va a ser positivo. Equivale entonces a más 6. En el caso del oxígeno sabemos que este comparte 2 electrones para poder completar su octeto. Quiere decir que su estado de oxidación va a ser 2, pero para asignarle la carga debemos de tener en cuenta que este elemento tiene la mayor electronegatividad o es el más electronegativo. Y eso implica que el estado de oxidación del oxígeno va a ser negativo. En este caso, menos 2. Ahora que tenemos el estado de oxidación, debemos de saber que para que una fórmula de un compuesto neutro sea correcta, la suma de sus estados de oxidación debe ser igual a 0. Entonces, procedemos a sumar los estados de oxidación. Tenemos que, al sumar el estado de oxidación del hidrógeno más el azufre, que son estados de oxidación positivos, nos va a dar más 1 y más 6 más 7. Y a ese más 7 le restamos menos 2, entonces vamos a obtener una diferencia de estados de oxidación igual a más 5. Esto nos indica que la fórmula del ácido sulfúrico no es correcta. Para ser correcta, esta sumatoria debería de ser igual a 0. ¿Cómo podemos entonces resolver esta fórmula para que sea correcta? Para ello debemos de igualar, o mejor, debemos de igualar las cargas negativas y las cargas positivas. Si tenemos 7 cargas positivas y tenemos 2 cargas negativas, es necesario igualarlas. Tenemos más 7 y menos 2. Debemos de tener en cuenta primero que todo que igualar un número par y un número impar va a ser difícil. Por lo tanto, debemos de convertirlos ambos en pares. El oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno ya está en un número par, por lo tanto debemos de convertir las cargas positivas o los estados de oxidación positivos en número par. Si tenemos más 7, debemos de aumentarlo a más 8. Y esta carga de menos 2, este estado de oxidación menos 2, también lo debemos de aumentar hasta menos 8, para que cuando sumemos más 8 y menos 8, nos dé igual a 0. Pero ¿cómo podemos aumentar los estados de oxidación? Este más 7, ¿cómo lo podemos aumentar hasta más 8? Y este menos 2, ¿cómo lo podemos aumentar hasta menos 8? Para que nos dé una sumatoria igual a 0. Para ello, entonces, acudimos al cuarto paso. Dice que para poder aumentar los estados de oxidación es necesario aumentar el número de átomos en la molécula. Sabemos que el número de átomos está representado por los subíndices que hay al lado derecho de cada uno de los símbolos. Entonces, en este caso, si yo quiero aumentar este más 7 hasta más 8, debo de aumentar en una carga positiva o un estado de oxidación el hidrógeno. Y para poder lograr esto tengo que simplemente aumentar en un hidrógeno más en esta fórmula. Quiere decir que debo de aumentar el subíndice que está en 1, lo debo de subir hasta más 2. En este caso, se multiplican los subíndices por los estados de oxidación. Quiere decir que si multiplico 2 por 1, me va a dar más 2.
Y en este caso, vemos que si sumamos más 6 y más 2, obtenemos una carga neta positiva del azufre y del hidrógeno igual a más 8. Quiere decir que ya alcanzamos las cargas positivas que buscábamos. En este caso tenemos el oxígeno con una carga negativa de menos 2 y queremos llegar hasta menos 8. Para poder lograr esto, hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el hidrógeno. Entonces, debo de aumentar el subíndice o el número de átomos de oxígenos, teniendo en cuenta que cada oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2. Para poder llegar hasta menos 8, entonces es necesario que el subíndice del oxígeno sea más 4. Quiere decir que aumentamos hasta 4 átomos de oxígeno en esta fórmula. Y procedemos a multiplicar los subíndices por los estados de oxidación, como hicimos con el hidrógeno. Multiplicamos este 4 por menos 2 y vamos a obtener una carga neta negativa, un estado de oxidación neto negativo de menos 8. Y vimos que de esta manera, aumentando el número de átomos a través de sus subíndices, pudimos alcanzar, o mejor, pudimos igualar las cargas positivas y las cargas negativas. De esta manera, podemos decir que la fórmula correcta para el ácido sulfúrico es H2S4. Bien, para complementar la socialización de este tema, vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre fórmulas. Vamos, para empezar, con una fórmula de un compuesto ternario. Los compuestos ternarios son aquellos que tienen 3 tipos de elementos en sus fórmulas. Entonces, pueden ser los oxácidos, los hidróxidos, las oxisales. Tomaremos un ejemplo de ellos. Vamos a elaborar la fórmula para un hidróxido. Como pueden ver, tiene los elementos que conforman un hidróxido, un metal y el grupo hidroxilo. Si queremos verificar la fórmula correcta de este hidróxido, debemos entonces colocar los respectivos estados de oxidación. Al lado izquierdo tenemos una tablita que nos permite asignar estados de oxidación y en ella podemos encontrar que el oxígeno en los compuestos inorgánicos siempre va a tener como estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno siempre va a tener como estado de oxidación más 1. Y aquí tenemos una lista de elementos que tienen un solo estado de oxidación. Entonces, para tener en cuenta en la elaboración de fórmulas. Empezamos entonces con el primer elemento, en este caso el potasio, y de acuerdo a esta tablita vemos que el potasio tiene como estado de oxidación más 1. Entonces asignamos su estado de oxidación. Posteriormente tenemos el oxígeno, sabemos que el oxígeno comparte 2 electrones, que es de una alta electronegatividad, entonces su estado de oxidación va a ser menos 2, como habíamos dicho anteriormente. Y el hidrógeno, sabemos que comparte un electrón, por lo tanto, su estado de oxidación en compuestos inorgánicos, como en este caso en este hidróxido, va a tener un estado de oxidación de más 1. Bien, en este caso, cuando sumamos los estados de oxidación, para verificar si la fórmula es correcta, podemos ver que tenemos una carga positiva para el potasio, una carga positiva para el hidrógeno, nos da un total de cargas positivas de más 2. Y si la sumamos
con la carga negativa del oxígeno, que es menos 2, automáticamente nos va a dar una sumatoria de 0. Quiere decir que la fórmula correcta para este compuesto es KOH. Bien, haremos entonces un segundo ejercicio. De otro compuesto ternario. Miremos entonces, hagámoslo para una sal. Y vamos a tomar como elemento el cobre con un no metal como el cloro y debe tener oxígeno. Estaremos hablando de una sal oxisal. Para verificar si esta fórmula es correcta, entonces procedemos a colocar los estados de oxidación. Decimos que el cobre tiene 2 estados de oxidación, como podemos ver acá. Puede ser más 1 o puede ser más 2. En este caso vamos a utilizar entonces el estado de oxidación del cobre. Vamos a colocarle más 2. El cloro, verificamos sus diferentes estados de oxidación. Tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. Podemos utilizar cualquiera de ellos para esta fórmula. En este caso, entonces, vamos a utilizar más 3. Y para el oxígeno, siempre va a ser menos 2. Bien, al verificar la sumatoria de estos estados de oxidación, vemos que tenemos las 2 cargas del cobre y 3 cargas del cloro, nos da un total de cargas positivas de más 5. Al sumar esas cargas positivas con las cargas negativas del oxígeno, entonces me da una diferencia de más 3. Por lo tanto, esta fórmula no es correcta de esta manera. Como vimos en los ejemplos anteriores, debemos de igualar estas cargas positivas con las cargas negativas. Como se trata de un número impar de cargas positivas, es necesario elevarlo al siguiente número par. Entonces, si tenemos 5 cargas positivas, debemos de elevarlo al siguiente número par. En este caso, podemos aumentar las cargas. Generalmente se aumenta el número de átomos del elemento que tiene la carga impar. En este caso, entonces, le podemos colocar al cloro una carga de, para el cloro, entonces le vamos a colocar, le vamos a aumentar en 2 átomos. Y procedemos a multiplicar las cargas, aumentando en un átomo de cloro. Entonces, multiplicamos el subíndice por el estado de oxidación del cloro y me da 2 por más 3, me da un total de más 6. Para el caso del cobre, lo dejamos como está, no le aumentamos el número de átomos de cobre y simplemente nos van a quedar entonces 2 cargas para el cobre. Al sumar estas cargas positivas, más 2 y más 6, obtenemos una carga neta positiva de más 8. Y vemos que solamente tenemos 2 cargas negativas, por lo tanto es necesario aumentarlas o igualarlas a este más 8. Para eso entonces aumentamos el número de átomos de oxígeno, de tal manera que al multiplicar el número de átomos de oxígeno por el menos 2 nos dé menos 8. Esto quiere decir que debemos de utilizar como subíndice el 4.
Y multiplicamos. Al multiplicar tenemos entonces que 4 por menos 2 me va a dar menos 8. Y si sumamos el total de cargas positivas y el total de cargas negativas, entonces nos va a dar más 8 y menos 8 igual a 0. Quiere decir que la fórmula correcta para esta sal de cloro y cobre será Cu, Cl2 o 4. Bien, podemos hacer un ejemplo más, un ejercicio más. En este caso, vamos a hacer la fórmula de un compuesto binario. Los compuestos binarios son aquellos que tienen solamente dos elementos. Entonces, entre ellos podemos encontrar los óxidos, los hidrácidos, las sales aloideas, y podemos intentarlo con vamos a hacerlo con un óxido. Hay dos tipos de óxidos, óxidos ácidos y óxidos básicos. Entonces vamos a hacerlo con un óxido básico. Los óxidos básicos están constituidos por un metal y oxígeno. En este caso podemos utilizar cualquiera de estos metales. Vamos a utilizar el rubidio. Entonces vamos a elaborar la fórmula para el óxido de rubidio. Tenemos entonces, inicialmente colocamos el rubidio, que es el elemento más electropositivo, y al lado derecho colocamos el oxígeno. Ya tenemos los símbolos. En segundo lugar, colocamos los estados de oxidación. Vemos que el rubidio, o mejor, al mirar acá, podemos encontrar que el rubidio es de aquellos elementos que solo tienen un estado de oxidación y que para el rubidio, como este cede un electrón en los enlaces, por lo tanto su estado de oxidación será más 1. El oxígeno, ya conocemos su estado de oxidación, simplemente lo replicamos y decimos que su estado de oxidación será menos 2. Como vemos, esta sumatoria de más 1 y menos 2 da una diferencia de menos 1. Quiere decir que esta fórmula no es correcta con este número de átomos. Por lo tanto, tenemos que aumentar el número de átomos. Y en este caso, debemos de aumentar el número de átomos de rubidio. Por lo tanto, le agregamos un átomo más. Y nos queda entonces que al multiplicar el número de átomos de rubidio por su estado de oxidación, nos va a quedar que 2 por 1 me da más 2. Y no es necesario aumentar los átomos de oxígeno, ya que las cargas positivas y negativas corresponden. Quiere decir que un átomo de oxígeno multiplicado por menos 2 me va a dar la misma carga, menos 2. Y simplemente, al sumar estas cargas, tenemos que más 2 y menos 2 será igual a 0. Quiere decir que la fórmula correcta para el óxido de rubidio es de Rb2O. Bien, de esta manera hemos podido hacer diferentes ejercicios sobre fórmulas de compuestos inorgánicos. Es la base de los ejercicios que deben desarrollar en la actividad de evaluación sobre esta temática. Espero entonces que la tengan en cuenta. A continuación vamos a ver otro tipo de ejercicios que corresponde a la identificación de compuestos inorgánicos. La pregunta sería, ¿qué tipos de compuestos inorgánicos son cada uno de estos compuestos según su fórmula? Entonces, teniendo en cuenta la primera tabla, donde vimos los tipos de compuestos orgánicos, entonces vamos a tener en cuenta el grupo funcional y los elementos que hacen parte de esas fórmulas. Con base en esta tabla, entonces podemos resolver los diferentes ejercicios. Para efectos
Entonces voy a llevarme esta tablita hasta donde están los ejercicios para que podamos utilizarla. Entonces, para empezar, tenemos acá el KMnO4. La fórmula, voy a aumentar un poco el tamaño. Mejor no, para que no se me vaya a desconfigurar. Tenemos entonces KMnO4. ¿Qué tipo de compuesto inorgánico será? ¿Será un óxido, un hidróxido, un ácido o una sal? Y además podemos decir qué tipo respecto a su clasificación. Entonces, identificamos qué elementos constituyen esta fórmula y tenemos el potasio, tenemos el manganeso y tenemos el oxígeno. Al mirar en la tabla periódica, vemos que el potasio es un metal, el manganeso es otro metal y tenemos el oxígeno. De acuerdo con los criterios que hemos visto hasta ahora, entonces, bien, corrijo. Tenemos entonces la fórmula del KASO2. Al verificar estos elementos, entonces encontramos el potasio, el arsénico y el oxígeno. Miramos el carácter metálico de cada uno de estos elementos para verificar a cuál de las funciones químicas corresponde. Tenemos entonces el potasio, que es un metal, el arsénico, que es un no metal, y el oxígeno. De acuerdo con los criterios que tenemos sobre funciones químicas inorgánicas, vemos que los elementos, la función que tiene metal, no metal y oxígeno corresponde a una oxisal. Por lo tanto, podemos decir que el KASO2 es una oxisal. Bien. Para el segundo ejercicio tenemos cobre y OH. Sabemos que el cobre es un elemento metálico y tenemos el OH, que si observamos en la tabla de funciones, hay una función química que corresponde con esta estructura. El OH es el grupo hidroxilo. Cuando está unido a un metal, entonces constituye un hidróxido. Entonces podemos decir que el CuOH es un hidróxido. En tercer lugar tenemos HNO3. En la tabla de funciones tenemos que todas aquellas sustancias que tienen hidrógeno en su composición química como su primer elemento en la fórmula, constituye a los ácidos. Al observar acá, tiene hidrógeno, no metal y oxígeno. Por lo tanto, debe ser un ácido que tiene oxígeno. En este caso, si tiene hidrógeno, no metal y oxígeno, constituye un oxácido. Podemos decir entonces que el HNO3 es un oxácido. Y además podemos verificar que el nitrógeno corresponde a un no metal. La siguiente será el compuesto que tiene escandio y tiene oxígeno. SC2 o 3. Verificamos entonces, sabemos que los compuestos que tienen como grupo funcional el oxígeno son óxidos, pero tenemos dos tipos de óxidos. El óxido básico cuando el oxígeno está unido al metal y el óxido ácido cuando el oxígeno está unido al no metal. Para verificar cuál de los dos óxidos es, debemos de constatar
si el escandio es un metal o un no metal. Y verificamos en la tabla periódica, vemos que el escandio está en esta posición, por lo tanto corresponde a un metal. Quiere decir que será un óxido básico, porque tiene un metal y oxígeno. En quinto lugar, tenemos AgCl. Debemos de verificar qué tipos de elementos son el Ag y el Cl. Vemos que en este compuesto no hay hidrógeno ni hay oxígeno. Entonces descartamos que es un ácido o que es un óxido. En la tabla periódica verificamos que el Ag es un metal y que el Cl es un no metal. Con esta información vamos a la tabla de funciones y miramos qué compuesto inorgánico tiene metal y no metal. Vemos entonces que las sales corresponden con esta estructura, pero tenemos dos tipos de sales. Aquellas que están conformadas por metal y no metal y aquellas que tienen metal, no metal y oxígeno. Por lo tanto, el AgCl será una sal que no tiene oxígeno y corresponde a una sal aloidea. En sexto lugar tenemos la fórmula de SiO. Como tiene oxígeno acompañado de un elemento, sabemos que es un óxido, como lo habíamos dicho anteriormente. Los óxidos contienen el oxígeno unido a un elemento. Pero existen dos tipos de óxidos, óxido básico y óxido ácido, dependiendo si ese elemento es un metal o un no metal. Para ello verificamos entonces si el silicio es un metal o un no metal y nos ayudamos de la tabla periódica. Ubicamos el silicio, sabemos que esta línea separa los metales de los no metales. Tenemos al lado derecho los no metales y al lado izquierdo los metales, por lo tanto el silicio será un no metal. Quiere decir que es un óxido ácido conformado por un no metal y oxígeno. En siguiente lugar tenemos el H2S. Verificamos qué compuestos tienen como grupo funcional hidrógeno en la tabla y vemos que el hidrógeno hace parte de los ácidos. Pero tenemos dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos. Los hidrácidos conformados por el hidrógeno y no metal y los oxácidos conformados por hidrógeno, no metal y oxígeno. Como podemos ver acá, el H2S no tiene oxígeno, por lo tanto será un hidrácido. El siguiente corresponde al COOH3. Este grupo funcional que tiene oxígeno e hidrógeno ya lo habíamos visto anteriormente y dice que es el grupo funcional de los hidróxidos. Podemos verificar esta información en la tabla y efectivamente los hidróxidos tienen el grupo hidroxilo unido a un metal. Verificamos si el CO es un metal en la tabla periódica y podemos decir que el CO está en la sección de los metales, por lo tanto este compuesto que tiene un metal y el OH, que es el grupo hidroxilo, grupo funcional de los hidróxidos.
El siguiente contiene NiBr2. Vemos que es una sustancia que no tiene hidrógeno, tampoco tiene oxígeno, tampoco tiene hidroxilo. Solamente podemos constatar qué tipo o qué carácter tiene el nitrógeno y el bromo, perdón, el níquel y el bromo en la tabla periódica. Y el níquel vemos que es un metal y el bromo un no metal. Y sabemos que las sales aloideas están constituidas por un metal y no metal. Por último tenemos el HASO2. Dijimos anteriormente que hay un tipo de compuesto que tiene como grupo funcional el hidrógeno, lo podemos constatar, y corresponde a un ácido. Pero para verificar qué tipo de ácido es, tenemos en cuenta que hay un ácido que tiene oxígeno, que son los oxácidos, y los hidrácidos que no tienen oxígeno. Verificamos si este ácido tiene o no tiene oxígeno y como podemos ver, efectivamente aquí está el oxígeno. Por lo tanto, será un ácido oxácido, que son aquellos que tienen hidrógeno, no metal y oxígeno. Bien, de esta manera hemos concluido los ejercicios que servirán de ejemplo para la solución del taller que hay en este momento en la plataforma. Espero entonces que haya sido claro con las explicaciones, con los conceptos. Vale la pena pues recordarles que pueden, en el momento de resolver los talleres, si es necesario, enviarme preguntas al correo, o si es el caso en clase, hacerme las preguntas pertinentes para la solución de ese taller. Por hoy entonces hemos terminado y nos veremos en una próxima ocasión.